3, 2, 1. Bienvenidos a la tercera lección del Laboratorio de Medios y Humanidades en su versión videograbada. Hagamos un brevísimo recuento de las reflexiones que hasta ahora hemos esbozado acerca del ensayo. El ensayo es el lugar donde se da lo que llamábamos la fenomenología del entendimiento. Aparece el entendimiento en las páginas. Pensando, se comprende. Comprendiendo, escribimos. Y en el ensayo, estas tres actividades, pensar, comprender y escribir, se dan a un mismo tiempo. Un paso lo da la erudición, el conocimiento, la lectura previa, y otro lo da la intuición. Son actos los ensayos de articulación con tratamientos extremadamente libres de lo citado. El ensayista es alguien que podríamos llamar o acusar de acaparador, fagocitador, embridador de materiales ajenos. Sin conciencia de los que nos han antecedido no puede haber ensayo. La pregunta que nos hacíamos, ¿por qué leer a un tejedor, a un acaparador, a un fagocitador, que lo único que demuestra es tener un gran apetito y un gran aparato digestivo? Pues precisamente por un acto de aceptación de la subjetividad, aceptar que en mí hay un juego de intersubjetividades que me han construido. Es un pacto de confianza inusitado en la historia de la lectura. Es una confianza en el autor más que en la autoridad. Es precisamente un nuevo proceso, un nuevo contrato de lectura, diría yo. Quien rinde un homenaje a sus antecesores, ese ya es un ensayista de su propia disciplina. Quien a la hora de pintar piensa el acto de pintar, es decir, hace un acto reflexivo, además de pensar en sus antecesores, ese ya a su manera hace un ensayo pictórico. Pienso, por ejemplo, en Diego Velázquez, en Las Meninas, donde el acto de pintar o la escena pintada es una reflexión acerca de cómo miramos, ser vistos, el juego de reflexiones, los espejos, las imágenes pintadas, las imágenes reflejadas, en fin, es un cuadro que en sí mismo podríamos considerar un ensayo acerca del acto pictórico. Otro ejemplo, Richard Strauss, el compositor, autor de Así hablaba Zaratustra, poemas sinfónicos como Don Juan, Die Eulenspiegel, entre otras obras extraordinarias, cuando en el pleno siglo XX hizo una ópera de título El Caballero de la Rosa, pues propiamente dicho hizo un ensayo de la música que amó, la música que admiraba y respetaba por encima de todas las cosas, y en su composición musical cita las obras de otros. Y muchos acusaron en su momento a Richard Strauss de haber compuesto más bien un pastiche, pero lo que estaba haciendo Richard Strauss era componer un ensayo musical acerca de sus antecesores. A veces el ensayista eh, puede revelar las fuentes, claro que sí, esto es un acto de honorabilidad intelectual, citar las fuentes, pero muchas veces el ensayista literario no nos oculta sus más queridas influencias. Óigase bien, las fuentes se revelan, pero los orígenes, el estilo, el ansia que nos produce o nos empuja a escribir, esa sí que no se revela. O a veces sí se puede revelar, pero muchas veces no. Por ejemplo, ahí cuando Pascal escribía sus ensayos, sus penseurs, sus pensamientos, está homenajeando sin a veces convocarlo explícitamente a Michel de Montaigne.
el autor fundador de la introspección a través del ensayo literario, y a veces lo revela y a veces no. Entonces, la influencia, a diferencia de la fuente, es algo que puede o no revelarse, la influencia. Y ahorita vamos a regresar sobre el tema de la influencia en los ensayistas y, en el caso más extremo, en los artistas en general. Ustedes podrían hacerme la pregunta, si es que el ensayista es el que está haciendo, eh, alguien que está volteando para atrás para ver a los que lo han antecedido, los que han pensado antes que él algún tema que le interesa desarrollar en su propia escritura. La pregunta que ustedes pueden hacerme es, ¿un ensayista es un tautológico? Es decir, alguien que solamente está inmiscuido en un ámbito estrecho, eh, que se cita y se hace autorreferencias, juega un juego de espejos. No, yo creo que no. La pregunta, la pregunta queda respondida con un no definitivo. El ensayista ve más allá. Todo individuo del siglo XXI tiene por fuerza que ensayar, a despecho de parecer sumamente ingenuo. Todo artista tiene que involucrarse en un ejercicio de ensayística cuando hace su propia obra. De otro modo, lo encontraríamos muy ingenuo. Un artista del siglo XXI que pinte, por ejemplo, y que no haga o no se note en su obra que ha visto a David Hockney, a Lucian Freud y a otros pintores recientes, pues va a pasar por un artista muy ingenuo. Y lo mismo ocurre con la literatura. Lo mismo ocurre con el ámbito del pensamiento. Hay un ámbito que es muy reconocible uno puede saber desde luego si un pensador es ingenuo o no. Por el contrario, sí está dotado de conocimiento, erudición, eh, miras, horizontes, perspectivas, etcétera, etcétera. Y eso es precisamente lo que un ensayista literario tiene que desarrollar, la capacidad de inmiscuirse con sus predecesores y a veces citarlos explícitamente y a veces no. A veces solamente a través del ejercicio eh, reconocer que han estado parados aquí antes que nosotros. Entonces, bueno, esto es algo que, como yo he insistido, los y las estudiantes de historia pueden comprender muy bien. El reconocimiento que se le tiene a los antecesores, y que creo que puede venir muy bien en el espíritu con el que nos acercamos a nuestros trabajos de escritura ensayística literaria. Um, una pregunta que hacía George Steiner y de la que ya hemos hablado era, ¿no puede ser alegría el pensamiento? Y yo pienso que el pensamiento del ensayo que aparece en el ensayo literario de Michel de Montaigne es un pensamiento alegre y yo diría es eudemónico, es decir, es la palabra griega que se utilizaba para designar la plenitud humana. Hay plenitud en ese pensamiento. Michel de Montaigne no es feliz, no es atolondradamente feliz, pero sin duda es sereno, sin duda es alegre. Y la pregunta que ustedes pueden hacerme es, ¿se puede ser alegre sin ser feliz? Sí. Y ahí está el ejemplo de Michel de Montaigne. Yo por lo menos no veo en Michel de Montaigne solemnidad, a pesar de que estamos hablando de un individuo del siglo XVI, no hay solemnidad en su pensamiento. Y tiene algo que me parece bello, como hemos platicado en ocasiones anteriores, que cuando a los 40 años se recluyó para leer y para escribir,
habiendo mandado a inscribir citas latinas en las vigas de su torre, muchas veces lo hacía sin pensar en un lector específico, lo hacía para revisar sus propios procesos, su propia memoria, su propia capacidad de relacionar esto y aquello, pero en otras ocasiones, a la manera de Séneca con sus consolaciones, que dirigía la escritura a lectores específicos, por ejemplo, la primera consolación, la carta a Marcia, que había perdido a su esposo. Lo mismo ocurre con Michel de Montaigne. Hay algunos que sí están dirigidos a lectores muy específicos. Y fíjense en esto, el ensayo literario no piensa el lector así en sentido abstracto. Hay un lector que puede representarlos a todos. Les cuento esto porque Michel de Montaigne, cuando escribió el ensayo literario sobre la amistad, es una carta con destinatario. Este destinatario, este lector que representa a todos los lectores, era Esteban de la Boétie, el autor de la servidumbre voluntaria, que fue su amigo entrañable, y a la muerte de la Boétie, por cierto, Montaigne se volvió el heredero de su biblioteca, el heredero de sus trabajos. En este ensayo acerca de la amistad hay palabras hermosísimas acerca de este sentimiento tan hermosamente humano. Dice, por ejemplo, Michel de Montaigne, si me obligan a decir por qué le quería a Esteban de la Boétie, siento que solo puedo expresarlo contestando porque él era él y porque yo era yo. Es decir, la amistad no tiene otra razón de ser que la misma capacidad de ser nosotros mismos. Lo quiero porque él es él y porque yo soy yo. La quiero porque ella es ella y porque yo soy yo. ¿Mm? Tiene entonces un receptor específico, pero además, y esto abona a nuestra percepción conmovida que tenemos de este ensayo sobre la amistad de Michel de Montaigne. Michel de Montaigne se lo escribe a Esteban de la Boétie, claro, pero Esteban de la Boétie ya había muerto. Entonces es como una carta con destinatario que nunca la va a recibir. De modo que yo les digo esto porque en sus ensayos ustedes pueden dirigir sus ensayos a lectores, a personas muy específicas. Pueden escribirlas a la manera de una carta y luego le quitan el querido Fernando, querido Luis o querida Deyanira, querida Daniela, lo que ustedes deseen. Pueden ser cartas dirigidas a la manera, insisto, de las consolaciones de Séneca o algunos de los ensayos de Michel de Montaigne. ¿Qué les parece? Un lector que represente a todos. Esto creo que es un ejercicio bello. Se pueden dirigir pensamientos, guiños muy específicos a alguien que está, desde luego, en la escritura, pero no lo va a ser detectable para los demás que no sean esos recipiendarios de su escritura. ¿Están de acuerdo? Hemos dado la indicación que para aprender a escribir ensayos hay que hacerlo primero a la manera de esto que los humanistas llamaban el ejercicio de la imitatio. Precisamente en esta indicación de escribir a la manera de se halla la sustancia de lo que deseamos abordar en este momento. Aquí es donde podremos vislumbrar definiciones de escuelas de pensamiento, de adscripciones intelectuales, de simpatías, de antipatías, de apostasías, es decir, de darle la espalda a escuelas a las que uno ha pertenecido. Pero fíjense en esto, déjenme contarles una anécdota de mi amigo, el entrañable, extraordinario rapero, poeta, Proof,
es mi amigo y Proof es un poeta y ha sido muy precoz. Cuando tenía 15 años se acercó a los talleres de literatura de Radio UNAM, donde yo lo conocí y donde se desarrolló una hermosa y profunda amistad. Y fíjense en esto, él tenía 15 o 16 años y desde entonces Proof ya escribía poesías. Con esta anécdota de Proof voy a tratar de explicar esto de cómo uno muy intuitivamente se adhiere a ciertas escuelas del pensamiento, aún sin saberlo. Entonces, Proof ya escribía, como les digo, eh, y escribía poesías desgarradoras. Escribía con el pecho desgarrado, eran poesías sangrantes, muy intensas. Y fíjense, al mismo tiempo que escribía estas poesías desgarradas, desgarradoras, Proof leía libros que no podrían equipararse en intensidad en aquello que él estaba escribiendo. Entonces, bueno, otro de nuestros queridos amigos, Carlos, Carlos Narro, le hizo conocer eh, una estirpe de autores que para Proof, chamaco de 15 años, fue como todo un descubrimiento. A los 15 años, a los 16 años, mejor dicho, mi amigo Carlos Narro le descubrió a Charles Baudelaire, el autor de Las Flores del Mal, del Spleen de París. Le descubrió a Rimbaud, el autor de Las Iluminaciones, el autor de Una temporada en el infierno, y le dio a conocer a Loutremont, es decir, el autor de Los Cantos de Maldoror. Entonces, con este descubrimiento, a Proust se le reveló para decirlo con la fórmula de Shakespeare, un bravío nuevo mundo, a brave new world, un, un, un bravío nuevo mundo que en rigor no era inédito para él. En realidad era más bien el descubrimiento de su propio mundo. Tuvo que reconocer su propio mundo. Y esto trajo consigo pasos agigantados para su crecimiento como escritor. Entonces, de repente, solamente hace falta que un individuo, les cuento todo esto, porque solamente hace falta que un individuo reconozca el ámbito de las lecturas que le revelarán a su propio yo para dar pasos agigantados. ¿Qué lectura, por ejemplo, representó para ustedes un verdadero doblez en la existencia? ¿Qué lectura les ofreció a ustedes una forma para reconocerse, una llave para ustedes mismos? Reconocer que tienes otros padres, hay otra paternidad más allá de tus padres biológicos, y es la paternidad intelectual. Yo podría decir que en mi caso se me reveló un bravío nuevo mundo cuando conocí a Novalis, cuando conocí a Schlegel, cuando conocí a, pues más tardío en el tiempo, a Thomas Mann. Son autores que me revelaban muchos de los aspectos que yo intuía y que me fascinaban y para mí leerlos fue de verdad descubrir mi propia subjetividad, mi propio proceso de entendimiento. Lo mismo ustedes. El ensayista eh, enseña precisamente esos caminos del descubrimiento del propio yo. Enseña los caminos para reconocerte. Y por eso el ensayista siempre está en un abanico de autores a los que siempre regresa. George Steiner, del que ya hemos hablado, siempre está regresando a temas relativos a la matemática, siempre está regresando a temas relativos a el teatro del absurdo de Beckett o Kafka o ensaya acerca de Platón y Aristóteles y el epicureísmo, temas que siempre están
recurrentemente en su obra. Un ensayista se vuelve alguien con temas recurrentes, eh, temas que siempre está visitando, está revisitándolos. Mm, Steiner, que escribió muchísimo, con mucha profundidad e inteligencia, reflexionó mucho también del ámbito de cómo nuestros antecesores se convierten en detentadores de nuestra vocación, de nuestra enseñanza. George Steiner pensó con profundidad el tema del aprendizaje, de la tradición, de la traducción y la traición que vienen de una misma palabra, de una misma raíz etimológica. Eh, ha hablado acerca de el dolor que trae la vocación, de una cierta deuda que uno tiene o sostiene con respecto a los que nos han antecedido. Parece que con todo esto ustedes podrían estar pensando, oiga, pues yo tengo 20 años y no estoy en deuda con nadie, ¿y por qué debería estar en deuda? ¿Y por qué debería estar volteando a ver a mis antecesores? Bueno, la respuesta a esto es, uno, porque son historiadores, este es un curso dirigido a historiadores, y porque deberían, y creo que la tienen, como he afirmado en varias ocasiones, conciencia de lo que nos ha antecedido, pero también para no parecer ingenuos. Eh, el tema de la escritura, aprender a escribir, requiere este tema de la enseñanza y el discipulazgo, la imitación, la influencia. Decía un gran poeta del siglo XX, T.S. Eliot, que con respecto al tema de la influencia, y nótese que es influencia distinta a fuentes, como dije hace unos momentos. Las fuentes se revelan, la influencia puede no revelarse. Eh, Decía entonces T.S. Eliot que hay autores tan grandes que solamente puede emulárseles y emulándolos nos vemos convertidos en una gris broma, en una broma epigonal. Claro, si uno sigue los pasos de Shakespeare, pues no hay otra forma que imitarlo y parecer muy pequeño en comparación suya. Pero hay otros que son menos eh, monumentales y que pueden servirnos como guía a la hora de comenzar a escribir nuestros ensayos. Sergio Pitol, les he comentado, decía que aprender a escribir era subirse al vagón de la escritura de otro. Y hay un momento en el que te arrojas del vagón, das un salto y ese salto es tu propia voz. Eh, entonces, bueno, hay autores que nos impulsan a escribir y lo hacen sin aplastarnos como haría un gran autor. Si uno elige un gran autor para imitar, la batalla me parece que será difícil. Eh, Hay que elegir eh, autores asequibles para seguir. Hay que elegir formas, caminos que nos puedan ser dados para caminar. Y además está el tema de que eh, cuando uno practica una disciplina, llámese historia, llámese sociología, llámese arte, llámese escritura, la vocación está sometida a muchos vaivenes. No, somos sujetos y en 3 meses pueden ocurrirnos muchas cosas. La biografía está quebrándose todo el tiempo y de repente estamos en lugares impensados. Y la disciplina, por lo tanto, la vocación, pues puede verse zigzagueada, de repente va para acá, da la vuelta, regresa sobre sus pasos, da vueltas sobre su propio eje. Y la vocación tiene momentos en que el amor por ciertos autores es mucho más profundo que en otros. A veces cambiamos de parecer y en el ensayo literario aparecen estos cambios porque es un ejercicio de honorabilidad intelectual también. Eh,
Am, entonces, para continuar esto de la vocación, la influencia, la imitación, muchas veces en una biografía, en el ejercicio de una vocación, pueden sobrevenir crisis. Somos seres humanos y estamos sometidos todo el tiempo a crisis. Parece como si en el ensayo académico no aparecieran las crisis de un sujeto. Y en cambio, en el ensayo literario, todo el tiempo aparecieran crisis del sujeto. Lean los ensayos de Montaigne. Hay momentos en los que se vuelve mucho más confesional que en otros. A veces nos permite conocer aspectos de su vida cotidiana, de la relación con sus hijos, de la triste y gris relación que tenía con su esposa, de la hermosa amistad que tenía con de la Boitie. Nos permite conocer, de modo que en el ensayo literario aparecen las crisis de un sujeto y las crisis del individuo no se eluden. En el ensayo académico, desde luego que tendrían que eludirse. En una tesis no queremos que aparezca un recuento de las crisis de un sujeto, pero en el ensayo literario sí. Um, en los ensayos notamos esto. Cuando alguien se reconoce con los suyos, cuando ha dejado de reconocerse con los suyos, cuando unos autores le hacían mucho sentido en un cierto periodo de su vida y de repente no más. Ya esos autores han dejado de hablar tan claramente y tan directamente como lo solían hacer. Y en el ensayo aparecen esas crisis. Um, es un proceso absoluto de individuación. Es difícil ser individuos en esta época. Todo el tiempo estamos tratando de camuflarnos, confundirnos con los demás por un sentido elemental de la aceptación, pero cada vez el ensayista lo que labra, lo que modela es su interior, su sensibilidad, su memoria. Aparece, óigase bien, no es un mero juego de palabras. Eh, aparece poco a poco la propia lectura. ¿Qué quiero decir con esto? Siempre leemos nuestra lectura. Es lo mismo que decir, siempre vemos nuestra mirada. La lectura, nuestra propia lectura, es un acto altamente complejo, altamente codificado, altamente cultural. Requiere tiempo, requiere modelado, requiere olvido también, estudio y olvido. En el ensayo aparece nuestra lectura, aparecen nuestros olvidos deliberados, aparece lo que ha sido importante y lo que ha dejado de serlo. En el ensayo aparece nuestra lectura y aparece nuestra mirada. Eh, es la propensión a estudiar, a nutrirnos de determinados temas, temas que a pesar de que parezcan dispares entre sí, no lo son tanto. Um, un ensayista da la extraña sensación de que está cómodo en su ámbito, de que está cómodo olvidando, de que está cómodo recordando, de que está cómodo tejiendo. Montaigne da una inusitada sensación de comodidad en su escritura. ¿Cómo se llega a esto? Es algo que yo así no podría responder. Ahí está el genio individual, ahí está el temperamento, ahí está la experiencia. No podría responder, pero sí podría responderles que solamente se puede llegar a eso con un ejercicio de autoobservación, un ejercicio de revisión constante a través de la escritura de lo que estudiamos, de lo que comprendemos, de lo que hemos dejado de comprender. Entonces, bueno, con esto sería todo lo que yo tengo que decir en esta
tercera sesión videograbada del Laboratorio de Medios y Humanidades. Seguiremos comentando aspectos, detalles, pliegues y repliegues del tema de la escritura del ensayo literario, a diferencia del ensayo académico, que espero que puedan resultarles útiles para la escritura de sus ensayos radiofónicos, que es lo que estamos buscando en este semestre tan particular en el que vamos navegando. Postdata, cómo incluir el aparato crítico en nuestra propia conversación, del mismo modo que cuando sostenemos una conversación erudita con un amigo, con un par, con alguien al que queremos transmitirle nuestros conocimientos. No hay manera de que, a despecho de parecer enormemente pedantes, estemos interrumpiendo constantemente el flujo de nuestra conversación para decir, véase la fuente, página 233. No lo hacemos. Simplemente decimos, como dice George Steiner en su libro, 10 posibles razones sobre la tristeza del pensamiento, y así incluimos un aparato crítico en nuestra conversación. Nuestra conversación va haciéndose cada vez más docta, cada vez más sabia, erudita, pero sin lo pedantesco que podría eh, parecernos alguien que a la hora de hablar esté constantemente citando y diciendo compárese con, véase qué, etcétera, etcétera. Bueno, hasta la próxima.